¿Qué tal, chicos? En el último vídeo pudimos ver cómo había dejado la scooter en la ciudad de Ceuta, en un taller súper eficiente, pues me había dejado la moto reparada de la fuga de aceite. Quedó espectacular para continuar el viaje en un futuro próximo. Después de dejar allí la moto, me fui en taxi hasta Tánger a 1 hora de distancia, en taxi compartido, ya que tenía que coger al día siguiente un avión que me llevaría a la península, por lo que tuve que buscar un hostel para pasar esa noche. Encontré uno buenísimo en el centro de la Medina, el cual no fue para nada caro y con desayuno con vistas a la ciudad. A ver la habitación, ¿qué tal está? Pues esta es la habitación que me tocó de 4 camas y la que escogí fue esta de aquí, mejor abajo que arriba. Este sería el baño incluido en la habitación, que está increíble. La ducha por aquí, con regadera y todo completo. El lavabo y el váter. Todo ok, genial. Queda chulo, queda original. Son las 8 de la mañana, me levanté en este riad, que estuvo muy bien. No me esperaba que estuviese tan bien este riad, tan económico. A veces te sorprende mucho los riads. Todo Tánger, se ve todo Tánger. Esta es la zona vieja de Tánger. Y aquí está la playa, ahí al fondo. Y la zona nueva, todo edificios. Nunca defrauda. Está muy interesante Tánger. Tienes de todo, es una ciudad grande, casi 1 millón de habitantes. Muy bien Tánger, como siempre, eres genial. Pues este era el Riad Hostel, aquí en mitad de la Medina. Me ha gustado muchísimo este hostel, en Tánger. Muy cómodo, las instalaciones muy bien, el desayuno perfecto. Conocí una gente genial allí. Conocí una chica que era de Hungría y que se quería venir para vivir a España. Después una chica italiana que estaba viviendo en Barcelona y no me caía muy bien esa. Tenía mucha prisa por el desayuno, a quejarse seguido. Oye, que el desayuno tenía que estar a las 9:30 y resulta que eran ya casi las 10 y a quejarse seguido. Y le dije, pero no, en los riads hay que esperar, hay que tener calma. Porque son así, no, que a mí me dijeron que había otros riads que eran mucho más rápidos. Joder, pues vete para otro. No, y decía ella, no me voy para otro que ya tengo pagado este. Pues ya me voy para el aeropuerto, que tengo el vuelo dentro de 2 horas. Así que espero llegar pronto allí, que no quiero perder el avión. Esta Medina es muy pequeña, entonces me la conozco bastante bien. Llega a ser otra Medina más grande y en Tánger es muy fácil todo. Vamos a salir al Zoco, que le llaman. Zoco es como una especie de plaza que tiene muchas tiendas y bares y terracitas. Qué pena la moto, que la dejé allá aparcada la pobre. Además en la moto, que quedó súper arreglada, me quedó la moto como nueva.
El mecánico hizo un gran trabajo. Creo que no dije de cuánto me costó la reparación. Hizo un lavado, le cambió el aceite, le miró el embrague, limpió toda la caja donde está el variador y el embrague. Y me quería cobrar, me decía 30 euros por todo, que fue 1 hora y media de trabajo. Al final le di 40, ya que me pareció muy poco. Pues cuando desmontó la moto, todos los tornillos, todas las carcasas que tenía allí de plástico, decía yo, pensaba, buah, a ver cómo la monta ahora, seguramente que me va a quedar algo mal, algo descolocado, va a perder los tornillos, pero nada, colocó todo perfectamente en su sitio el mecánico. El mecánico era marroquí, no hablaba nada de español y tenía que decirle el jefe que si el jefe era de allí de Ceuta y le traducía lo que quería. ¿El aeropuerto cuánto es? Airport. 100. Ok. Aquí lo normal es compartir mucho el taxi con otros pasajeros. Bueno, ahora no le sale más rentable, es normal. Y a mí la verdad no me molesta nada. De hecho, ayer vinimos en el taxi 6 personas desde Tetuán y perfecto. Vuelta para España en Iberia Regional. Ya estoy en el aeropuerto de Barajas en Madrid y ahora voy a ir a buscar si tengo un avión dirección a Santiago. Si no hay avión para hoy, dirección a Santiago, que salga económico, tendría que irme mañana. O otra opción que puedo hacer es ir en tren hasta Santiago, que son 4 horas. ¿Cuánta gente hay en el aeropuerto? Es una pasada aquí. Hola. ¿Un billete para Santiago, porfa? ¿Hay disponible? ¿Santiago de Compostela? Sí. No. Ah, bueno, un asiento, 19,50, más caro del avión, 385 euros. ¿A qué hora sales? 9:50. 19. ¿Y para mañana? Viajas en equipaje facturado, son 67,22. Vale. 7:15, ¿no? 7:15 de la mañana. 67, vale. Bueno, ya está claro, para mañana hay disponible a las 7:15 de la mañana 67 euros. Y para hoy serían, ¿qué me dijo? 300 y pico euros. Es una pasta, así que hoy ya no puedo ir por aquí. Nada, me voy a ir en tren. Es más rentable ir en tren. El tren me va a costar unos 70 euros, 4 horas de viaje. Pues tengo que coger un hotel en Barajas. Al final, gracias al buscador de vuelos Skyscanner, encontré una oferta de Ryanair por 40 euros para mañana, así que tenía que buscar un alojamiento para esta noche cerca del aeropuerto, y estaba tan cerca que fui caminando. Bueno, el proceso es el siguiente. Ese es el Terminal 3, de donde vengo caminando. Tienes que caminar por ahí, por esa carretera donde viene aquel chaval. Caminas por ahí 15 minutos, te subes al puente. Bueno, una cosa, antes tienes que coger el autobús allí, del Terminal 4 al Terminal 3, un autobús gratis que se llama El Sufle. Vale, después vienes por aquí y ya aquí detrás tenemos Barajas, que es la ciudad más cercana al aeropuerto, que tiene un montón de hoteles. Yo aquí cogí un hostel, el Hostel Fly, de 6 camas compartidas, que aún así cuesta 30 euros. Está caro, pero en Madrid es todo así de caro. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, ya lo veo ya al fondo. Es el último, está cerquita del Terminal 3. Muy cerca. Coño, se ve desde aquí. Ahí está el Terminal 3.
Son 15 minutos caminando. A ver mañana si no tengo problema para regresar al aeropuerto a las 7 de la mañana o antes incluso. El vuelo es a las 7:45. Voy a tener que levantarme a las 6:30 mañana. ¡Qué dolor! Hola. Hola, buenas. ¿Cuánto cuesta una habitación, una cama, digo? ¿No tienes reserva? No. Ah, vale, te lo digo ahora. 34. Lo voy a hacer por Booking, vale, mejor. Gracias. Ya que en Booking me salía más barato, le digo a la chica que haría la reserva por esa aplicación. Es raro que me salga más barato por Booking que directamente en el hostel, pues así se pueden ahorrar la comisión que les cobra la plataforma. Y de hecho, más tarde me dice la chica que sí, que me iguala el precio de Booking. Me pareció un poco extraño que no me lo dijese antes, pero acabo aceptando la oferta. Este hostel era bastante más caro que los demás, pero la calidad de la instalación era de lo mejor que vi nunca en este tipo de alojamiento. Todo estaba perfecto y en su debido sitio. No encontré ningún fallo. Está increíble el sitio. Está muy bien el hostel. Así es tan caro. Pues la habitación mía es la 4. Sería esta de aquí. Qué bien. Con toalla, una mantita. Genial. Y la ducha súper grande. Muy bien también. Y hay jabón, vaya extra. Y aquí termina el viaje a Marruecos en scooter, que espero te haya entretenido tanto como a mí. Así me despido, pero nos vemos en la próxima aventura, que ojalá sea muy pronto. Un saludo cordial, atentamente, te agradezco todo el apoyo recibido en los vídeos y espero que sigamos juntos en estos viajes en forma de aventuras. Chao, chao.